Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de tres razones metabólicas que diferencian el triatlón de larga distancia con el triatlón de distancias más cortas, sprint y estándar. En primer lugar, vamos a mencionar, a recordar lo que ya hemos, de lo que ya hemos hablado en capítulos anteriores del drafting. En segundo lugar, vamos a hablar de los picos de alta intensidad. Y en tercer lugar, vamos a hablar de las zonas metabólicas. Como ya saben, el drafting como tal es una estrategia de carrera que nos ayuda a disminuir la resistencia al viento, la resistencia al agua y por tanto nos disminuye el consumo de oxígeno, regula nuestros niveles de lactatos y nuestra percepción del esfuerzo, haciendo que sea, digamos que haya menos fatiga en el momento en que voy a correr. Esto es permitido en las distancias cortas, pero no es permitido en las distancias largas y por eso hay unas diferencias metabólicas entre el triatlón de corta distancia y el triatlón de larga distancia. En segundo lugar, vamos a hablar de los picos de alta intensidad. Seguramente ustedes habrán leído o me habrán escuchado en los anteriores podcasts, en las anteriores publicaciones, hablar de nuestras zonas de intensidad, nuestra fase metabólica 1, fase 2, fase 3, y en nuestra fase 3 es donde está esa zona anaeróbica, esa zona de alta intensidad, esa zona donde nuestro cuerpo produce más cantidad de lactato que la que es capaz de eliminar o de regular. Esa zona de alta intensidad resulta que en las distancias cortas, en el triatlón de corta distancia, es muy común que los ciclistas como tal al estar haciendo drafting, tienen picos, por ejemplo, de alta intensidad. Suben a alta intensidad y se vuelven y se regula. Suben a zona 3, a fase 3 metabólica y luego bajan otra vez a zona 2, inclusive a zona 1. Y es muy común ver esos picos metabólicos. En la larga distancia generalmente no sucede eso. En la larga distancia el deportista tiende a ser más constante en fase 1 o en fase 2, dependiendo. Recuerden que las fases son diferentes a las zonas. Hay unas zonas que son más prácticas, 5, 7 zonas, que eso lo divide según digamos, cada entrenador puede utilizar una estrategia diferente, pero las fases metabólicas son 3 zonas específicas. Entonces, como en segundo lugar, no tenemos picos en la larga distancia, vamos a buscar ser más regulares, más constantes. Y en tercer lugar, entonces está la diferencia en las zonas metabólicas. Si tenemos claro que la fase 1, desde el punto de vista metabólico, es una fase aeróbica donde vamos a buscar un mayor uso de las grasas como fuente de energía, que la fase 2 es una fase aeróbica, pero donde ya nuestros carbohidratos, nuestro glucógeno muscular tiene un predominio alto. Sin embargo, la acumulación de lactato todavía es baja. Y tenemos una fase 3 donde el predominio ya es también uso de glucosa y de glucógeno que está ahí en el músculo. Sin embargo, ya no se da toda la glucólisis aeróbica, eso es un proceso metabólico, sino que ya se da otra vía y se nos empieza a acumular lactato. Teniendo claro esas 3 fases, resulta que las distancias más cortas del triatlón tienden a estar en una fase 2 y, como les decía, tienen picos de fase 3 y vuelven a fase 2. Mientras que en la larga distancia vamos a estar mucho más tiempo en fase 1 y fase 2. De pronto nos quedamos mucho más acá, como entre este límite entre la fase 1 y la fase 2. Eso es muy importante, porque estas 3 consideraciones metabólicas que les estoy contando hace que nosotros, como deportistas de larga distancia, hablo de nosotros pues porque es el deporte que me gusta, es la modalidad que me gusta, debamos de no solamente entrenar, sino adaptarnos mucho más a este trabajo de fase 1, de fase 2. Es importante hacer trabajos de fase 3, trabajos intensos, trabajos de intervalos, pero nuestra prioridad siempre debe estar acá, regularnos en buscar nuestra eficiencia metabólica y nuestra eficiencia energética. Más adelante les hablaré un poco más sobre estos temas. Espero haber sido claro con esta información, con estas razones. Recuerden entonces
darle me gusta, dejar los comentarios, compartir esta información y bueno, espero que sigan disfrutando de sus entrenamientos. Nos vemos pronto.